Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 27 y en esta ocasión estaremos viendo su quinta parte o, mejor aún, digamos la última parte de este capítulo 27. Dios permita, continuaremos la próxima semana revisando ya el último capítulo, el capítulo 28 de este gran libro. Pero nosotros habíamos visto referente a todo este capítulo 27 de el tormentoso viaje de Pablo de Buenos Puertos a la isla de Malta. Y relataba acá la palabra de Dios en los versículos 27 al 29, que ellos se estaban acercando a tierra firme. Y dice la palabra de Dios, venida la 14ª noche, imagínense entonces, eran ya 2 semanas que ellos estaban en esa tormenta, en esa situación tan difícil. Dice, pasaron 2 semanas enteras en la miseria y el terror de la tormenta. No se trataba de unos minutos, de unos momentos nada más, o de un día de tormenta. Ellos estaban en una situación extremadamente difícil durante 2 largas semanas. Por lo tanto, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. ¿Por qué? Ellos escucharon, porque ellos sintieron, porque ellos conocían realmente la situación y en donde probablemente escucharon el golpear de las olas. No sé, no dice así la palabra de Dios, pero nosotros podemos imaginar eso. Entonces dice, al sentir que estaban cerca de tierra, y aquí lo que le mencioné, probablemente por oír el romper de las olas a la distancia, porque en este momento nosotros vemos que en la situación de ellos era que estaban en la noche, estaban en la tormenta, no podían ver absolutamente nada. Entonces la situación era extremadamente difícil. Por lo tanto, es allí donde consideraban que estaban cerca, pero cerca a un lugar, cerca a tierra, como se menciona, ¿no es cierto? Y dice, y ansiaban que se hiciese de día. Claro, dentro de esa desesperación, dentro de todo ese tiempo que ellos estaban allí en esa tormenta, lo que ellos anhelaban era ver dónde realmente se encontraban. Entonces, la amenaza de naufragio y muerte los hizo hombres de oración. Y es allí donde nosotros también podemos darnos cuenta que en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias difíciles, ahí es cuando muchas personas, ¿no es cierto?, reaccionamos y buscamos la dirección de nuestro Dios. Eso es lo que pasó con la mayor parte de las personas que se encontraban en esta embarcación. Algunos marineros intentaban escapar del barco porque realmente no aguantaban, no soportaban, y considerando que estaban cerca de tierra, entonces ellos querían salir porque también, consideremos, la tormenta no pasaba. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Y aquí nosotros vamos a ver que a estos marineros no les importaba los pasajeros, iban a dejar propiamente la embarcación a la deriva, no les importaba ya sino solamente salvar sus vidas. Al ver una oportunidad de salvar sus propias vidas en medio de esa oscuridad, en medio de esa tormenta, esperaban poder abandonar la nave dejando a los pasajeros. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Hay algo impresionante en donde reacciona Pablo, habla Pablo a los soldados y dice, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros.
Porque lógicamente, ¿quién, a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias en las que se encontraban, quién realmente estaba al control de la nave? Eran los marineros. Entonces, al ellos escapar, definitivamente la embarcación se perdería, pero sobre todo las vidas de todas aquellas personas que iban a quedarse en esa embarcación. Entonces, Pablo sabía dos razones por las que tenían que mantenerse juntos. Primera, los desesperados pasajeros del barco necesitaban de la pericia de la tripulación, y sería fatal si ésta abandonara a los pasajeros. Y la segunda razón es que Pablo probablemente sintió que la promesa de Dios de darle la vida de todos los que iban en la nave suponía que se mantuvieran juntos. Entonces es allí donde Pablo habla a los soldados, pide a los soldados que, en otras palabras, no les dejen bajar de la embarcación. Es allí donde los soldados cortaron las amarras del esquife o del bote salvavidas y lo dejaron perderse en el mar. A este punto parece que los soldados tenían mucha confianza ya en Pablo, porque escucharon precisamente el pedido de Pablo y evitaron que los marineros escapen. Más adelante, los versículos del 33 al 38, Pablo alienta a los pasajeros y a la tripulación al anochecer. ¿Sí? Definitivamente se veía que era difícil mantenerse en esa embarcación y sobre todo mantenerse con vida. Sin embargo, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Estas fueron las palabras de parte de Pablo para toda la tripulación, para todas las personas que se encontraban en esta embarcación. Ninguno de su cabello de la cabeza perecerá. Entonces Pablo tenía palabra de fe y confianza del Señor para la atemorizada tripulación y pasajeros. Pero esta palabra solo benefició a aquellos que la creyeron, porque definitivamente en medio de esa situación no todos le creyeron a Pablo. Consideraban hasta que era algo que no iba a darse. Sin embargo, es allí donde Dios tiene muchas promesas de consuelo y cuidado para nosotros en tiempos de desesperación. Si algún momento nosotros estamos atravesando por problemas difíciles, por tormentas en nuestras vidas, es allí donde nosotros también tenemos que confiar plenamente en esa palabra de consuelo, en esa palabra de cuidado, en la forma como Dios nos bendice y nos dirige. Por lo tanto, esto nos beneficia cuando las creemos. ¿Por qué? Indudablemente, aun cuando nosotros podamos estar leyendo la Biblia, pero si no creemos, aun cuando nosotros podamos escuchar de parte de Dios un mensaje, pero si no lo creemos, de nada nos sirve. Es por esto que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. El momento en que alienta a la tripulación y a todas las personas que se encuentran allí, Pablo hace algo maravilloso. Dice, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Hay indicios de que Pablo consideraba esta comida como una comunión, como un agradecimiento en la mesa del Señor para los cristianos presentes. Y esto implicó también que todos aquellos que aún no creían también tenían buen ánimo para ingerir esos alimentos. Sin embargo, la tormenta seguía, la situación no estaba controlada. Y dice que ahí volvieron a aligerar la nave. El haber echado el trigo al mar refleja su gran desesperación. Esta era la última carga esencial de la nave después de que habían aligerado el barco, y esto lo menciona allá en el versículo 18 de este mismo capítulo. Esta era una lucha
por la sobrevivencia. En otras palabras, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? Lanzamos la comida, pero nos salvamos. Mire, decisiones tremendas que tuvieron que tomar. Sin embargo, el barco encalla y se destruye. Esto está más adelante en los versículos del 39 al 41. No reconocían la tierra, no lo supieron al principio, no sabían dónde se encontraban, pero habían llegado a una isla llamada Malta. El lugar donde encalló el barco ahora es llamado Bahía de San Pablo. Solo aquí vamos a ver un comentario que realiza Bruce. Solo la más rara combinación de circunstancias favorables pudo haber traído un final tan afortunado para su aparente desesperanzada situación. Todas estas circunstancias son reunidas en la bahía de San Pablo. Solo la más rara combinación de circunstancias favorables. En otras palabras, casi no había esperanza. Sin embargo, allí se desarrolla un gran milagro de parte de Dios y el cumplimiento de su promesa. Otro comentario que realiza Bruce dice: si ellos no hubieran llegado a Malta, no hubieran habido nada por 200 millas más hasta que se toparan con la costa de Túnez. Imagínense entonces en medio de qué estaban, cómo estaba esa tormenta, y fue únicamente esa isla la que podía salvar sus vidas, porque Dios así ya lo ha planificado. Y probablemente ninguno hubiera podido sobrevivir por tanto tiempo. Entonces, aquí nosotros vemos que este barco encalla y se destruye. La proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Se estaba destruyendo. Cuando el barco se hincó en la costa, cuando estuvo allí, fue una situación en que el todavía tormentoso mar golpeó la debilitada embarcación y esta comenzó a ser destrozada. Todos a bordo tenían que saltar del barco o abrirse con él. Entonces, ¿qué vemos acá nosotros? Que definitivamente la situación se empeoraba. Y es allí donde nosotros podemos ver que definitivamente, más adelante, los versículos del 42 al 44, dice: abandonando el barco y llegando a salvo a la costa. Aquí se produce lo maravilloso que Dios ha planificado. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Sí, era algo que ellos tenían que hacer. Cuidaban de los presos, pero ellos tenían la responsabilidad de que estos no se vayan. Para los soldados tenía sentido matar a los prisioneros porque, de acuerdo con la ley militar romana, un guardia que permitía escapar su prisionero era sometido a la misma pena que hubiera sufrido el prisionero que escapó. En la mayor parte de los casos de estos prisioneros era la sentencia, la muerte. Entonces ellos estaban propensos para lo mismo. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Dios le dio gracia a Pablo ante los ojos del centurión romano, y esa gracia permitió que Pablo y el resto de la tripulación de los prisioneros conservaran la vida. Entonces, aquí vemos el cumplimiento de la palabra de Dios y de la forma como Dios obró en toda esa tripulación, y se cumplió. Porque dice, cumpliéndose la palabra hablada por Pablo: Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Está escrito en el versículo 24. La palabra de Dios nunca falla. Dios prometió a Pablo que todos se salvarían y así lo hizo. Hasta aquí nosotros llegamos al final de este capítulo 27 y continuaremos con el último capítulo, que es el 28. Bendiciones
y hasta la próxima semana.